Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por estar nuevamente acá, iniciando este nuevo año, y qué mejor que estudiando la palabra del Señor. También damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos ven a través de la internet, que también sean muy bienvenidos para la enseñanza de esta mañana. Mi tema hoy es la tibieza espiritual. No tenemos proyección allí en los televisores, así que le ruego que esté atento a los textos, a la Biblia, para ir al momento con la predicación, ya que vamos a leer varios pasajes de las Sagradas Escrituras donde nos habla de la tibieza espiritual. Y la iglesia que se distinguió por ser tibia es la iglesia de Laodicea. Por favor, busque el Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 18. Apocalipsis 3, 14 al 18, donde se nos habla de esta iglesia Laodicea, la iglesia tibia. Vamos a leer este pasaje y el Señor dice así: y escriba el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amantísimo Dios de Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso pasaje, Señor, donde tú, Señor, hablas a esta iglesia y también nos hablas a nosotros. Oramos, Señor, para que esta mañana cada uno podamos estar atentos a tu palabra. Señor, que no nos distraiga nada, Señor, de lo que hay afuera, sino que podamos concentrarnos, Señor, en tu palabra. Bendice este tiempo, dame palabra, Señor, para poder edificar, Señor, dar palabra de consuelo, edificación a mis hermanos. En el nombre de Jesús damos las gracias. Amén. Ya hemos leído que la iglesia en Laodicea se distinguía por tibia, y el Señor se interesa por la tibieza de su pueblo, y por eso le escribe esta carta. Dice: escribe al ángel. El ángel de la iglesia es el pastor, el guía espiritual que el Señor puso en cada iglesia. Es un ángel porque es un mensajero del Señor. Entonces el ángel, póngale allí, es el pastor de la iglesia, el líder principal de la iglesia. No quiere decir que es un solo ángel, pueden ser muchos. Una iglesia grande tiene 3, 4, hasta 6 pastores. Entonces el ángel de la iglesia son los líderes de la iglesia. He aquí, dice, el amén. El amén, la misma palabra allí lo dice seguidamente: testigo fiel y verdadero, que es Cristo el Señor. Nadie más que el Señor para poder decir: yo soy el testigo fiel y verdadero, porque Él es Dios. Es el principio de la creación de Dios y es el que habla a continuación. Entonces, el Señor hablándole a Laodicea. Pero antes de entrar en detalle de la iglesia, me gustaría hablar de la ciudad de Laodicea. ¿Cuál era el entorno histórico que poseemos ahora para saber qué era y dónde estaba esta ciudad? Déjeme decirle que esta ciudad es una ciudad física. La iglesia que estaba ahí también es física, no es parábola ni es algo para definir una cosa a través de un cuento, de una parábola, sino que es física. Y esta ciudad estaba en Asia Menor.
Era una ciudad muy interesante que era la capital de esa región, del Asia Menor. También fue fundada por Antíoco II. Este hombre, había unas ruinas en ese lugar y ahí él la reconstruyó y le puso el nombre de Laodicea, que es el nombre de la esposa de este hombre. Laodicea es, entonces él en honor a su esposa le puso Laodicea, aunque la palabra en sí significa gobierno humano, significa el pueblo, el gobierno del pueblo, tan de moda ahora con los políticos, que el gobierno del pueblo, o también se puede decir la ciudad de los derechos humanos, también muy de moda ahora en nuestro tiempo. Todo el mundo tiene derechos, pero le quitan el derecho a Dios. Entonces, ya la palabra venía con ese sentido profético de lo que sería esta iglesia. La Odisea también era muy rica. Quizás por eso ellos cayeron en ese estado de tibieza, porque eran muy ricos. Dice la historia que producían lana finísima, una lana negra, brillante, donde en las bodas de la alta sociedad iba la novia y se vestía en la Odisea, porque era lo mejor que había en el momento, una lana finísima y también negra, que no había en otro lugar. Por lo tanto, era muy carísima, sumamente cara, que no cualquiera podía acceder a un gasto así. También era una ciudad muy adelantada en cuanto a ciencia. Se dice que había una academia de medicina y habían inventado un colirio muy eficaz para curar la vista. Entonces, ese colirio también era muy apetecido en el mundo, y el que podía iba allí y pagaba lo que fuese por un botecito de este colirio. Entonces, la ciudad en sí era rica por estas razones. También estaba al centro de Hierápolis y al otro lado estaba Colosas. Entonces por ahí pasaban toda la mercadería y dejaban allí algún dinero en el paso. Entonces eran muy ricos. Y los hermanos también en la Odisea también eran parte de esta sociedad, muy adelantada, muy ricos. Y dice el texto que leímos que no tenían necesidad de nada. Entonces, eso quizás les llevó a estar relajados, sin presiones. Tampoco se dice que tuvieron persecución. La Odisea no se menciona que fue perseguida. Parece que se llevaba muy bien con los romanos, y entonces ellos estaban ahí. Posiblemente algunos miembros de la iglesia eran también funcionarios del imperio, porque eran profesionales, eran muy adinerados. Entonces, se la llevaban muy bien con el imperio. No había problema de persecución ni de ningún tipo de restricciones. Pero había un problema en la Odisea. Mucha lana, mucho colirio, pero no tenían agua. Ahí no había un río, no había un lago del cual ellos podían sacar el agua para su consumo. Entonces lo llevaban de Hierápolis, que Hierápolis quedaba a unos 10 kilómetros de la Odisea, y habían hecho unos túneles subterráneos, y por ahí llegaba el agua a la Odisea. Pero esa agua venía de unas aguas termales, por lo tanto era tibia. Cuando llegaba a Hierápolis, consumirla directamente del canal no era posible. Usted sabe el agua tibia, el sabor que tiene. No quita la sed, no satisface. Entonces ellos la almacenaban en unos estanques muy grandes, y con la noche, con el frío de la noche, esa agua se enfriaba y entonces podían tomarla. Entonces, cuando el Señor les habla de tibieza, era para recordarles a los hermanos que así como esa agua era desagradable, también ellos lo eran para Él, porque estaban tibios. Dice también el pasaje: yo conozco tus obras. Dice el amén, dice: yo conozco tus obras. Es una sentencia, hermano, para todos nosotros, porque Él conoce nuestras obras. ¿Qué obras eran las que conocía el Señor? Pues todo lo que hacemos.
incluso cuando hacemos aquellas cosas buenas, que parecen buenas como diezmar, ofrendar, cantar, predicar, hacer cosas para el Señor, pueden ser malas porque Él conoce el corazón. Entonces, como diciendo el Señor le dice, ustedes a mí no me engañan, yo conozco sus obras, ustedes están tibios, ustedes no están genuinamente sirviéndome a mí. Y dice, ojalá fuese frío o caliente. Hermano, si algún hermano me dice a mí, mire hermano, yo estoy tibio. Yo le digo, bueno hermano, pues algo es algo, por lo menos está tibio, no está frío. Y ya luego llegará caliente. Pero para el Señor es el peor estado espiritual. Ser tibio es lo peor. Si a mí me dan un café, lo espero caliente y me lo dan tibio, me lo tomo por cortesía. Pero no es porque me encanta el café, pero tibio no. Y el Señor también no le gusta que seamos tibios. No nos puede digerir, dice que nos vomita de su boca. Ahora, ¿por qué es mejor ser frío que tibio? Estudiando el contexto y todo lo que habla de la Odisea, hermanos, el que es frío tiene oportunidad de poderse levantar. Porque el frío, él sabe que está mal. Posiblemente se va de la iglesia. Pero si uno lo encuentra por allá en el shopping, hermano, ¿cómo está? Y él se siente un poco avergonzado, humillado, pero no es altanero. ¿Por qué? Porque el frío sabe que está mal y sabe que tiene que volver a la comunión con el Señor. Entonces, dice el Señor, ojalá fueses frío. Yo creo que todos nosotros acá hemos estado fríos en algún momento. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, sabemos que estamos mal, que tenemos que volver a la comunión con el Señor y que tenemos que volver a la iglesia, volver a orar con aquel fervor que teníamos antes, leer la palabra, compartir testimonio con los hermanos, hablar con ellos, invitarlos a nuestra casa, tenerlos allí. Pero estamos fríos, pero con la idea de volver. Ese es el frío. El tibio no se va de la iglesia. Mira acá el texto, aquí estaban todos. Ahí estaban bien tibiecitos uno al otro, pero muy tibios. Tibios. Entonces el tibio se queda en la iglesia, porque él quiere fingir, él quiere ser hipócrita, él quiere que le miren con buenos ojos, él quiere pretender que está bien, que todo va bien y que en su vida es un triunfador. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón. Al Señor no le va a engañar un tibio. Ni el frío ni el caliente puede engañar al Señor. Hay un texto que leemos en Proverbios 12:2. Proverbios 12:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él pesa nuestro corazón, todo lo que hacemos, sea en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, Él va viendo nuestro corazón. Como le respondemos al chofer que vaya a la par, que nos dice alguna mala pasada y queremos reaccionar, y el Señor dice, no, yo conozco tus obras, ten cuidado. Jeremías 17:9-10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo conozco tus obras. Eso es lo que dice el Señor. Ahora bien, ¿por qué se llega a la tibieza? Ser tibio, ya dije, no es irse de la iglesia, dejar de leer la Biblia, dejar de hablar de Cristo,
O sea, eso es frialdad. La tibieza es todo lo contrario. Usted ve a un tibio y está en la iglesia y viene y predica, exhorta y siempre está al tanto de todo y canta con todas las ganas, pero no lo hace con un corazón genuino, limpio, porque él quiere figurar. Entonces por eso se llega a la tibieza. Allá, por la Odisea había unos hermanos que oraban por ellos, y era el mismo apóstol Pablo. Vamos a ir a Colosenses. Hay un texto muy interesante en Colosenses 2, capítulo 1 y 2. Búsquelo porque es un texto muy ilustrativo en cuanto a lo que estamos leyendo de la Odisea. Dice Colosenses 2, 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, es decir, por los de Colosas, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, Señor, el Pablo está orando primeramente por Colosas, pero en la misma oración él se acuerda a los hermanos en la Odisea. ¿Qué oraba Pablo? Lea el verso 2, que dice: para que sean consolados. Mire qué oración más linda la del apóstol Pablo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús. Mire usted qué oración. Pero los hermanos seguían tibios, bastante tibios. Y después el capítulo 4 del mismo Colosenses, Colosenses 4, 12 y 13 dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esto se refiere a Colosas, a la iglesia de Colosas. El 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. O sea, Epafras también está muy comprometido en la oración, dice, y los que están en Hierápolis. Ya vimos que Hierápolis está a la izquierda de la Odisea y Colosas está a la derecha había entre esas ciudades un promedio de 10, 15 kilómetros de distancia, eran muy vecinos, bastante cercanos. Y entonces está también Epafras, orando por los hermanos de la Odisea. Pero el Señor seguía diciéndoles: ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Entonces, las causas de la tibieza no es el apoyo pastoral, la oración de los hermanos, sino que es una decisión casi que personal. Deciden estar fríos. Ellos deciden en su corazón estar fríos. No, estar tibios, perdón. Mucha oración, muchos deseos del apóstol Pablo, de los hermanos de Epafras. Pero el Señor sigue diciéndoles: están tibios, muy tibios. Y les sigue diciendo: ojalá fueses frío. ¿Por qué le dice el Señor ojalá fuese frío? Porque Él quiere bendecir a esta iglesia. Él quiere bendecirnos a nosotros. Él quiere bendecirnos para que de verdad podamos alabarle, llevarlos a estar calientes en el Señor, a no quedarnos en la frialdad y no pasar por la tibieza. Porque la tibieza es el peor estado en que el cristiano puede caer. Entonces, eran cristianos relajados, con mucho dinero. En nuestro tiempo sería mucho dinero en el banco, buenos carros, buenas casas, y si hay una necesidad en la iglesia, tenga. Daban, pero con pedantería, con orgullo,
sin un corazón humillado. ¿Para qué orar por hacer allá una extensión atrás? No. Venía el millonario, el funcionario de Roma, aquí está el cheque, adelante. Y el Señor no contó para nada. Entonces, eso es estar tibio, no tomar en cuenta a Dios más que nuestras propias decisiones. Entonces hay tres estados en la vida del cristiano. Somos fríos, somos tibios o somos calientes. No hay intermedios. No hay medio frío, ni medio caliente, ni medio tibio, ni medio frío, nada. O somos o no somos. Ese era el caso de la Odisea. Señales de la tibieza espiritual. Señales de la tibieza espiritual. Aquí el mismo pasaje nos da las señales de la tibieza. Ya vimos las causas, ahora las señales. El verso 17 de Apocalipsis 3. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Esa es la primera señal de la tibieza. Cuando comenzamos a sentirnos autosuficientes. Tenemos salud, una buena familia, buen trabajo, dinero en el banco. Queremos ir a ver el buzón y vamos en carro porque no queremos cansarnos, sino que ahí el reverse va a recoger las cartas y regresa con toda comodidad. Un buen televisor para ver las teleseries. Una familia linda, una esposa preciosa, hijos, nietos, creciendo. Y entonces decimos, ¿para qué? ¿Estoy bien? Entonces el tibio no ve la necesidad de Dios. Por eso es que es triste, es grave esta condición del cristiano. No tengo, dice el 17, y me he enriquecido. La palabra me he enriquecido no es lo primero así, soy rico. Cuando dice me he enriquecido tiene un carácter como espiritual. Más bien denota que estos hermanos tenían algunos dones, algunos talentos. Eran ricos en dones, tal cual la iglesia en Corinto, que no le faltaban los dones. Entonces me he enriquecido, tengo todo. O sea, tengo un buen nombre en la iglesia, los hermanos me aman, me celebran mi cumpleaños, me dan buenos presentes y entonces me he enriquecido, estoy abastecido, estoy completo, rico en lo material y enriquecido en los dones, en los talentos, dando frutos, pero ya vimos que son frutos que el Señor no acepta. Podemos hacer cosas para Dios sin tomar en cuenta a Dios. El tibio hace cosas para Dios sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, allí tenemos por lo cual dice el Señor que lo va a vomitar. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Es bueno tener cosas, claro que sí, hacen falta tener cosas, pero que esas cosas no nos lleven a decir yo no tengo necesidad. Porque el Señor nos puede quitar la vida, la salud, lo que tenemos, un hijo, en el momento que menos lo pensemos. Entonces no es tan así. Lo que tenemos, gracias al Señor, porque Él ha querido bendecirnos, pero que eso no nos saque del camino correcto, que es Cristo Jesús. Las señales de la tibieza. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Un desventurado. Esta palabra es muy fuerte. La leemos así fácil, pero es muy, muy fuerte en su contexto histórico. Quiere decir desgraciado, sin gracia, o sea, no, desdichado. Tiene también que es un infeliz. Se cree feliz, pero es un infeliz porque no tiene a Cristo.
es un ruin, un inútil. Había una película mexicana, El Inútil, que me hacía reír porque eso era terrible, un tipo tan inútil. Entonces, eso es un desventurado. Dice, eres miserable. También es una palabra que tiene un contexto muy fuerte, y no es el que es pobre en exceso. A veces decimos un miserable es aquel que duerme en la calle, que nadie le hace caso, que no tiene para comer. Decimos es un miserable, pero aquí no es eso. Un miserable quiere decir aquel que es carente de amor. Si un hermano necesita $10 y nosotros los tenemos en la bolsa y le decimos, sí, voy a orar por ti, estoy siendo miserable. No él, yo. Porque tuve la oportunidad de darle, tenía para darle y no le di. Ese es entonces un miserable, carente de amor, que no ayuda al prójimo. Es aquel también que da para recibir algo en pago. Le doy al que tiene con qué corresponder. Al que no tiene no, porque ese cuándo me va a pagar. Miserable. Ese es siempre buscando beneficio aún de lo que damos. Es un ególatra, mezquino, tacaño hasta consigo mismo. Imagínense qué miserable, que ni siquiera para él se da. Es un insatisfecho, vacío, siempre está de víctima. Miren lo que me hacen, y yo que tan bueno, miren lo que me hicieron, miren que no me saludan, miren que no me invitan. Entonces ese es un miserable, es perverso, poco fiable, inconsistente. Entonces, las características de la Odisea no es nada envidiable. Después le dice que eres pobre. O sea, pobre es aquel que siempre está necesitando. Quiere más, quiere más, quiere más. Tiene pero no disfruta. Ama más el dinero que a Dios. Ese es un pobre. El pobre en la Biblia también es un beneficio allá en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque no está hablando de pobres de espíritu, está hablando de tacaño, de interesado, de amar el dinero más que a Dios. Entonces es un sentido negativo, muy negativo. Ciego, dice, ciego. El ciego es el que es incapaz de ver a Dios. Está entenebrecido, no tiene tiempo para Dios, se aísla en su propio mundo. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, y lo de afuera no existe. No existe la necesidad en el prójimo, en el otro, en nuestros hermanos. Ciego, desnudo, es aquel que cree que está bien vestido, pero a los ojos del Señor está completamente desnudo. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Que según ellos estaban vestidos, y cuando llega el Señor le dice, ¿y ustedes qué hacen con esas cosas? Si eso no les tapa nada. Y el Señor viene y los vistió. Igualmente a nosotros. Estamos desnudos ante el Señor. No tenemos nada. No importa lo que usted tenga de material, pero estamos desnudos. Lo que vestimos es lo que Él nos ha dado. Su gracia, su justificación, su salvación, su muerte en la cruz. Todo se lo debemos al Señor. Estamos desnudos. No podemos despreciar nada de lo que el Señor nos da. Entonces estamos desnudos. Dice, desnudo. Ahora, ¿cuál es la cura para la tibieza? Ya les hablé bastante de que estar tibio, que es triste, que es lamentable ser triste, pero hay una cura para la tibieza. Hay una cura para la tibieza. Pero vamos a ver primero el engaño de los tibios.
Antes de entrar en la cura, vamos a ver el engaño de los tibios. Porque el tibio se engaña a él mismo. Termina creyéndose sus propias mentiras. Vamos a leer Mateo 7:22. Mateo 7:22. Mateo 7:22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el engaño más grande del tibio, que llega al Señor con obras. Mira aquí lo que dicen ellos, obras. No dice que creyeron, no dice que tuvieron intimidad con el Señor, no dicen nada de una relación genuina con Cristo, sino que hicieron cosas. Y en ese contexto del Sermón del Monte que habla el Señor, Él dice que no los conoció. No los desmiente. Posiblemente hicieron esas cosas. Que profetizaron, que sanaron, que sacaron demonios. Pero no fue en el nombre de Cristo. ¿En el nombre de quién lo hicieron? En su propio yo, en su propio pecado, en el nombre de Satanás. Entonces, ese es el peor engaño de los tibios, que llegan al Señor con obras. Yo hice esto, yo hice aquello, y mira lo que yo hice, y pretende llegar al cielo con un pecho henchido, y miren lo que yo hice. Claro, tú moriste en la cruz, pero es que yo también puse mi parte. Es que yo hice esto, es que yo hice aquello, me diste la salvación, pero no puedes dejar de ver lo que yo hice. Hermanos, el tibio siempre busca obras, protagonismo. Si acá entra un tibio, ¿sabe qué diría? Llega acá, aquí hay pecado. Huele a azufre aquí. ¿Cómo puede ser tan carnales? Porque él quiere ser el que tiene el discernimiento, el que tiene el espíritu, el mejor de todos, y entonces hace como que nos hace un favor estando aquí, porque él sé que va a poner la santidad. Él se cree digno y se cree que tiene todos los méritos para ser reconocido. Entonces, esta tibieza tan grave así, pero tiene una cura. Tiene una cura, y aquí mismo el pasaje nos lo dice. Vamos a ver el verso 18, Apocalipsis 3. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Entonces, ¿cómo vamos a comprar oro? ¿Será que solo los millonarios pueden comprar oro del Señor? Él tiene una joyería ahí en el cielo muy cara, y nosotros que no tenemos los recursos, pues no vamos a comprar. Pues no es así. Vamos a leer entonces. Dice, yo te aconsejo que compres oro refinado, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Hermanos, la palabra del Señor me llevó allá a un texto muy interesante en Isaías 55:1. Isaías 55:1 nos dice cuánto cuesta este oro del Señor. ¿Cuánto cuesta? Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Amén, hermanos. No se trata de riquezas. Se trata de estar en comunión con el Señor. La palabra del Señor. Estar en comunión, en contacto con la palabra del Señor. No necesitamos dinero. El Señor no discrimina. El rico y el pobre puede comprar oro refinado en fuego. ¿Sabe que el oro refinado en fuego es el más caro? Es el más caro. Hay uno que lo refinan en químicos, pero siempre queda mezclado con otras sustancias. Entonces no es un oro fino, caro, sino que es un oro mezclado de 7 quilates, tan así, a medio precio. Y cuando lo usamos no es tan brillante, tan hermoso, sino que es un oro al fin, pero oro cualquiera. Pero el refinado en fuego es el mejor, 21 quilates, oro colombiano, muy famoso allá en Estados Unidos. Entonces, ese es el oro que el Señor nos va a dar estando en la comunión con Cristo. Tiempo, hermanos, tiempo. No es de estar ahí 4 o 5 horas. El tibio a veces está con el Señor 4 o 5 horas y viene acá a dar alardes. Yo oro 4 horas al día, yo estudio acá, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. Es tiempo de calidad, en el cual usted derrama su corazón y le dice: Señor, perdóname, yo he caído en este pecado, perdóname, Señor. Si no tiene más de 10 minutos, no importa, hágalo, pero hágalo. No es de estar con tanto tiempo, porque el Señor ve nuestras obras, nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hacemos. No importa si estamos de rodillas, si estamos acostados, el Señor ve nuestro corazón. No es el tiempo, horas. Me decía un hermano que ellos se reunían 7 días a la semana para no enfriarse. ¿Será verdad? Que hay que estar los 7 días para no enfriarnos. Creo que no. Porque Él es un trato personal. Usted con Cristo, yo con Cristo. Entonces, no podemos medir por cuántas horas nos reunimos. Tampoco el alboroto que hagamos acá. A veces decimos que somos fríos, nos dicen a nosotros que somos fríos porque no saltamos, porque no subimos a las bancas. Vea, hay iglesias que han quebrado las bancas, saltando encima de ellas. Tremendo. Y entonces dice que es el fuego, que están calientes. Acá no dice eso. Acá está hablando de comunión con el Señor. Vida de santidad. Estar siempre apartados del pecado. Ese es el que está caliente en el Señor. No lo que habla, no lo que grita, no lo que salta. Él es el que ve nuestros corazones. El Señor escucha al tibio. Eso sí, no todo está perdido para el tibio, el Señor lo escucha. Vamos a ver a Juan 3, 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Dice Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay un tibio, un fariseo. Hermano, no había gente más tibia que los fariseos, porque ellos presumían de todo. Mire que tenían unos vestidos tan lujosos, unos ruedos, y alrededor había unas cajitas y unas bolsitas.
Ahí tenía la ley escrita, todo alrededor. Y se agachaba acá, recogía la ley. Se agarraba aquí, recogía la ley para allá. Y se ponía en las plazas. Y cuando caminaban, se miraba como que volaban, porque era aquella cosa tremenda. Entonces ellos andaban como en el cielo, así en las nubes, casi que volando, y la gente los admiraba. Decían, ¿cuándo yo voy a ser como este hombre tan santo? Pero Nicodemo, en su tibieza, reaccionó y dijo, voy a ir a buscar al Señor, a ver qué me dice. Y si usted puede leer en su casa esta historia, cómo el Señor le va esclareciendo a Nicodemo. Él era un maestro, pero el Señor hasta le hace un reclamo. Tú eres un maestro y no sabes esto. Entonces el tibio tiene esperanza porque el Señor le escucha. Entonces, si hemos caído en esa tibieza, tenemos esperanza. Oremos al Señor y que el Señor nos libre de esa tibieza espiritual. Tal cual Nicodemo, podemos salir de ella. Difícil sí, porque ya vimos que el tibio se siente muy cómodo con la vida que lleva. No necesita nada. Él lo sabe todo. Él me escucha consejo. Él es el maestro, él no es el alumno, el que mejor canta, el que tiene el puesto en la iglesia, el que humilla a los demás porque él es el líder. Los trata de carnales, de inferiores. El tibio llega a la iglesia y no ora, sino que pide orar por los demás. ¿Tienes una petición? Dímela, porque yo oro 4 horas al día. Hace una semana vine del cielo. El Señor me llevó allá y ahí estuve con el Señor. Y estos hermanos hasta escriben libros. Yo voy a la librería y veo allí las portadas de los libros. 5 días en el cielo. 3 días en el infierno. Y nos cuentan historias. Y sí, en el infierno. Allí yo pasé por allí y ahí estaba Maradona, estaba Pelé, Elvis Presley, Michael Jackson. Y los gritos que daban. Dios mío. Y escriben esas cosas en libros y los venden. Imagínense que hay gente que se los compra. Y yo digo, cuando veo este libro, digo, esto lo escribió un tibio. Ayunó tanto y se puso a soñar cosas y sintió que estaba en el cielo. Hermano, la tibieza espiritual podemos detectarla a través de los ojos del Señor, a través de la Escritura. Así a simple vista, lo más seguro es que vamos a ser engañados, porque el tibio es un fingidor, muy astuto. Aprendió bien a mostrar lo que no es. Finalmente, hermanos, en su amor y en su gracia, el Señor sigue esperando por nuestro arrepentimiento. Ya sea que estemos tibios, ya sea que estemos fríos o calientes, siempre habrá cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. El caliente porque nunca está satisfecho por lo que hace por el Señor, siempre quiere más. Estudia más, escudriña. A medida que estudia la palabra, vienen más preguntas. No es que el caliente lo sabe todo. Entre más sabe que no sabe nada. Ese es el caliente. Siempre está con esa hambre por el Señor, por servir, porque Él quiere agradar a su Señor. Pero al final de la tarde, el Señor le dice al caliente, si hiciste todo lo que te mandé, siervo inútil eres. ¿Fuera ese texto? Entonces, estar caliente no es ya decir, sí, yo ya lo sé todo. Eso más apunta a tibieza y a estar caliente. Porque el caliente sabe que necesita saber mucho más. Y entre más escudriña, más preguntas vienen.
El tibio también lee la Biblia, pero la lee así como a su manera. Le quita, le pone, le agrega, se inventa doctrinas. Leí hace poco de un tibio que dice que se fue allá al baño y en el espejo se vio para peinarse, para arreglarse la corbata y vio, en lugar de verse él, vio a un demonio. Entonces entró a la iglesia y dice, hermanos, quitemos todos los espejos, porque el Señor me habló, me dice que eso es demonio. Y la iglesia quitó todos los espejos y los hermanos en sus casas también a botar sus espejos, porque había una nueva doctrina, que los espejos eran del diablo. Otro frío, hay cosas tan chistosas para contar. Otro frío dijo que era prohibido, que era malo, que había ido al cielo y que en el cielo los hermanos no usaban perfumes. Y les dijo, hermanos, esa mesita que tienen sus esposas en el cuarto ahí, ¿cómo se llama? Dijeron, la vanidad, dijeron los hermanos. ¿Vieron? Vanidad. Entonces sus mujeres son vanidosas. A botar todas las mesas. Y las hermanas ahí pintaste con no sé con qué. Bueno, pobres hermanas. ¿Cómo irían para peinarse y arreglarse? Porque no había espejo y no había loción y no había mesita para guardar nada. Doctrinas del tibio. Hermanos, todo lo que se nos dice, todo lo que se nos pretenda ordenar hacer, tiene que pasar por la palabra de Dios. Si hacemos caso a estas cosas, finalmente tenemos que cerrar nuestra Biblia y vamos a escuchar lo que nos dice este o cual tibio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta acá hemos llegado con nuestro mensaje y ojalá que el Señor nos libre de la tibieza espiritual.